Temas de región. Múltiples miradas. En todas las comunas. Ruta Ñuble. La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble. Una semana más compartiendo el devenir de nuestra región, para Chile, para el mundo y por supuesto para cada uno de quienes nos acompañan a través de el Canal 5 en Bulnes, Quillón, El Carmen, San Ignacio y a través de las redes de Ruta Ñuble TV en Facebook y en YouTube. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Scarlett, Lorena, Carlos, bienvenidos a Ruta Ñuble. Hola a todos, hola a todas. Bueno, una semana más de ver cómo ha ido avanzando este tema del coronavirus, ver cómo también avanzan otras noticias. Hoy día, además de ver las cifras, vamos a conversar un poco del tema del 10%, del tema de la AFP, que es un hito muy, muy relevante para el tema previsional en Chile. Así que vamos a materia y le vamos a pedir acá a nuestro estadígrafo, a Carlos, que nos pueda mostrar las cifras de esta semana. Sí, vamos a poner las cifras a pantalla completa. A ver, cambió un poco la gráfica, que es lo que entrega el gobierno, pero ahí tenemos la información. Casos confirmados hasta la fecha, 317.657. Abajo de eso, ustedes tienen los casos recuperados y el número de fallecidos, más de 7.000 personas fallecidas. Wow. Los exámenes, a mano derecha arriba, los exámenes realizados, más de 1.300.000 exámenes. Los actuales hospitalizados a nivel nacional, un poco más de 1.900 personas. Y abajo a la derecha, ustedes pueden ver la curva del comportamiento del contagio del coronavirus actualmente, que es lo que ha manifestado el ministro de Salud, que dice que va en una franca mejoría, lenta pero segura. Estos son los datos regionales. Seguimos estando en porcentaje bajo porque las otras regiones han subido bastante. Y tenemos datos bien lamentables, aunque la región metropolitana ha ido bajando sosteniblemente, de tener 3.000, 4.000 contagiados al día, ya van en los 1.431. Aquí tenemos los datos de la región, tenemos 3 gráficos, la evolución de los nuevos contagiados reportados en Ñuble. El primer gráfico indica que tenemos al dato de hoy 56 contagiados. Esto sigue siendo muy alto. Nosotros cuando se nos declaró la primera cuarentena. La primera cuarentena teníamos un promedio de 400 personas aproximadamente contagiadas. Hoy día tenemos sobre 400 personas contagiadas. La curva de contagio, bueno, ese es el total, 2.965. Y los fallecidos, lamentablemente, llegamos a 40. Una cifra bastante alta para la región en porcentaje. Aquí están los datos comunales. Esto es importante cuando vemos ahí nuevos casos de COVID, 56, el total 2.956. Casos activos, lo que les comentaba, 476, sobre los 400 que tuvimos para la primera cuarentena. Los fallecidos, bueno, 40. Los recuperados totales, 2.437. Y aquí tenemos los datos por comuna. ¿Sí? Pueden apreciar Chillán disparado, 1.200 contagiados. Lamentablemente Chillán Viejo superó los 200. Bueno, San Carlos, qué decir, con 270. Bulnes con 257. Quillón sigue aumentando, 162. Coihueco, 150. Son cifras bastante altas. También sube San Nicolás con 95. El Carmen con 67 casos, que es muy alto para la poca cantidad de habitantes que tienen. Pemuco 71, Yungay 91, son cifras muy altas que esperamos que se vayan minimizando de manera urgente. Y lamentablemente Cosquecura muestra su primer contagiado. Había estado 0 kilómetros y este fin de semana apareció el primer contagiado. Voy a sacar las cifras, chiquillos, y vamos comentando, ¿no es cierto? Claro. Ahí está. Bueno, en primer lugar, ver la cifra total de fallecidos realmente
estremece, ¿ah? Yo había pasado un par de días sin ver las cifras y encontrarme con el número hoy día no deja de ser menor. En su momento se habló de que esta crisis no iba a ser tan seria, que la enfermedad no era tanto, pero realmente es algo que hay que tomarse muy, muy, muy en serio. Yo creo que o sea, nosotros siempre hemos estado en el plano de recomendar las medidas de prevención, pero de alguna forma esta sensación que se provoca, que se levantan en otras regiones, igual te da la impresión de que como que vamos saliendo, pero la verdad es que no es de la misma forma en todo el país. La metropolitana tiene una tendencia a la baja, principalmente, pero en las regiones no necesariamente. Entonces, hay que tener cuidado ahí con las falsas impresiones y seguirse cuidando. No, nada más. Aquí no hay que bajar ninguna de las medidas, ni el uso ni dejar de usar máscara. También hemos escuchado en la televisión gente que ha salido a jugar fútbol en algunas canchas y creo que tampoco corresponde, así que cuidarse uno es cuidar al resto y cuidar a la familia, así que yo creo que las medidas hay que seguirlas manteniendo. Sí, no, y en ese caso, y en ese sentido, bueno, el ministro Párez ha sido insistente en decir de que la región metropolitana pesa mucho en la estadística general, y por lo mismo hay que estar atento a las estadísticas en las distintas regiones. ¿Mm? O sea, si uno solo se queda con la estadística nacional, es fácil perderse en relación a lo que está pasando en la propia región. Yo siento que el impacto mayor del resultado de esta enfermedad o de las enfermedades que puede causar este virus da en las cifras de fallecidos en el país. O sea, cuando uno ve más de 7.000 personas fallecidas en menos de un año por este virus, en nuestro país, de verdad, y con tantas personas además en riesgo, aquellas que están contagiadas, aquellas que están hospitalizadas, están conectadas a un respirador, pero aquellas que no nos hemos contagiado, pero que estamos vulnerables si no tomamos las medidas y los resguardos necesarios. Por lo tanto, la insistencia de tomar las medidas, mantenerlas, ser respetuoso y súper consciente, yo creo que es lo que va a hacer que, como dice Scarlett, arriesguemos menos, porque lo que está en juego es la vida de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestras familias. Sí, y lamentablemente lo que ustedes indican, por ejemplo, claro, nosotros leemos las cifras que nos entrega oficialmente el gobierno de Chile, pero hay datos que el mismo gobierno transmite a la OMS, y sobre esos 7.000 fallecidos le pone una cifra de 3.000 personas que probablemente también fallecieron por la misma causa. O sea, estamos sobre los 10.000 casos en el caso de los fallecimientos para Chile. Es muy lamentable, es terrible, de verdad uno debiera ser lo más positivo posible y uno trata de serlo, pero le siguen endosando la responsabilidad a las personas y muchos lamentablemente no están cooperando. No puede ser que en Chillán, en un par de comunas, tomen detenido gente porque se junta a jugar a la pelota. De verdad no, es inexplicable, es inentendible, pero también no podemos entender cómo el señor intendente nos dice que el alza es porque la gente salió por el Día de la Madre, salió por el Día del Padre, o sea, dan fechas que finalmente funcionan porque el comercio está abierto y por eso la gente fue a comprar y o sea, cierra el comercio entonces son medidas combinadas realmente. Y la cosa de ver el mall el Día del Padre. Sí, no, y todos los días el mall permite el ingreso de 400 personas, entonces, y los espacios pueden decir lo que estimen convenientes, pero ya incluso la OMS está indicando que el virus se puede contagiar por el aire. Entonces, de verdad, si que queremos detener esto, tenemos que hacer el control, obviamente, y uno entiende que hay situaciones desde el punto de vista económico que definitivamente el gobierno ha privilegiado el tema económico y no reforzar el tema de salud. Ahora, efectivamente, los datos del ministro no son errados, va a la baja, pero va a la baja en la región metropolitana. Y eso hace bajar el porcentaje total, pero en las demás regiones la cosa
no está pasando así. Así que Sí. en el caso de Ñuble tenemos que ser más aplicados, más responsabilidad los ciudadanos, más control por parte de las autoridades, mascarilla, lavarse las manos, chiquillos, lávense las manos, y evitar también las aglomeraciones, principalmente. Si ya abrieron el comercio, está todo funcionando, evitemos las aglomeraciones. Ujú. Ahora, igual, bueno, un mensaje a Copquecura. Ellos han hecho un trabajo fuerte para no tener contagiados. Tienen uno que en realidad para los números de las otras comunas es un mínimo. Sin embargo, de aquí a Ruta Ñuble, incentivar, motivar a los ñublencinos de Copquecura a que cuiden, que cuiden su espacio, que tengan muy presentes las medidas de cuidado para no tener un aumento en sus cifras. Es bueno el dato que das, Nelson, porque mira, es un contagiado, pero significó que mandaron a 47 personas a la casa de manera preventiva. Entonces lo que tiene que entender la gente de Ñuble, por uno, imagínate, casi 50, por un contagiado, casi 50 personas también están con medidas cautelares producto de un posible contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, esta semana también se ha visto marcada por otro tema que se refiere al retiro del 10% de los fondos de pensiones, ¿no? Ha sido un debate histórico en el Parlamento, un tema que se venía hablando con mucha fuerza. Bueno, qué más decir del No Más FP y de distintos movimientos. Y bueno, hartas aristas tiene el tema del retiro. Bueno, este tema ha sido impacto nacional, porque yo siento que se mezclan tres líneas que van aquí. Primero, una que es de largo aliento, de muchos chilenos y chilenas que plantean que el sistema previsional no resuelve sus problemas de pensión para la vejez, y han estado pidiendo por largo tiempo que este sistema cambie. Por otro lado, se junta la demanda de requerir estos fondos a través del 10% que se pueda retirar, y que plantearon como iniciativa también varios parlamentarios, sobre todo en este tiempo de COVID, de poder hacer utilización de estos fondos. Sobre todo pensando en que no cuentan muchas familias con los recursos necesarios para vivir este proceso de pandemia, no solamente por un tema de salud, sino que por un tema de muchos han perdido el trabajo, han disminuido sus ingresos, y este podría ser un salvavidas. Y finalmente se cruza con el tercer tema, que tiene que ver con la incapacidad del gobierno de poder dar respuesta de sustento y de seguridad económica a muchas familias de clase media. Por lo tanto, este 10% que se ve como una importancia salvavidas, y además para mucha gente la posibilidad de decir, voy a disfrutar parte de mi fondo de pensiones hoy cuando lo necesito, y no esperar a mi vejez a una pensión que no sé cómo va a llegar y que sin duda va a ser de pobreza. Y finalmente se transforma también en un sueño que no sabemos si se va a cumplir, porque todavía tiene que pasar por el Senado, que sea aprobado, y después debiera pasar por, está la posibilidad de que exista un veto presidencial. Ya el gobierno lo ha planteado, las AFP o los directores y el empresariado también ha hecho un lobby importante para que esto no se apruebe, y hay una discusión fuerte que se da en distintos aspectos, si es que vamos a tener mejores o peores pensiones en el futuro, cuánto va a impactar este retiro, cuánto va a impactar al desarrollo o a este momento económico, y cuánto va a ser de utilidad, y por último, cuánta satisfacción va a producir poder contar con este dinero que es parte de los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Lorena. Lo que no me parece a mí que a nivel nacional esta discusión, como se ha llevado, lamentablemente creo que es más bien para la galería.
Aquí lo más probable es que esto se va a dar dentro de las próximas semanas, tiempo suficiente para que el gobierno prepare una batería de propuestas para mejorar todo lo poco que ha ofrecido y lo mal que lo ha ofrecido. O sea, la única alternativa para la clase media por parte del gobierno es endeudarse. Toma la decisión de repartir cajas para la gente más pobre, se demora en repartirla y ahora insiste en repartir otra vez cajas cuando entregaba unas gift cards con dinero de manera directa al bolsillo de los chilenos, con algunas restricciones para que no se la gasten en copete, por ejemplo. Pero finalmente uno, en el tema del 10%, sí, yo creo que en la pública nadie puede estar en desacuerdo. Yo en lo particular, a mí no me parece esta fórmula, creo que no es la más adecuada, pero no porque, no porque vamos a quedar con menos plata para la jubilación, sino porque es ineficiente la resolución. Cuando el gobierno tiene en sus manos poder otorgarle a la clase media una solución más concreta, más efectiva, en breve tiempo. Vamos a estar discutiendo 5 semanas y lo más probable es que esto pase al Tribunal Constitucional y sea rechazado. Y así todo, antes de eso pudiera el presidente presentar un veto. Entonces, el gobierno ha sido muy ineficiente en esta materia y está pagando sus culpas, porque incluso su propia gente está apoyando. Los alcaldes oficialistas hoy día están pidiendo a sus parlamentarios que voten a favor del 10%, y esto finalmente yo siento que se ha transformado en un discurso, y nos estamos poniendo del lado de los que están con los que quieren el 10% y con los que no quieren el 10%. Yo no quiero entrar en ese juego. Yo creo que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad estatal de resolver el problema de los chilenos. Vamos a pasarle plata a gente cesante que va a seguir estando cesante. Y lo más probable es que ni siquiera le alcancemos a pasar plata. Entonces, el gobierno, el presidente, se va a enfrentar a un alto nivel de cesantía, cerca del 20% en el breve plazo, lamentablemente, y con una pandemia sin control, incontrolable. Lo estamos viendo semana a semana, y puros parches. Entonces es complicado. Y esto del 10% de verdad es un gallito que no va a llegar lamentablemente no va a llegar a buen puerto en la solución de la gente. Ahora, hay varios países que han optado por la fórmula de inyectar recursos directos a las personas, ni siquiera a las familias, por personas. Y en Chile también han habido experiencias. Por ejemplo, en La Chimba, el padre Berrío tiene el tema de la libreta familiar donde se deposita un monto y ellos pueden ir comprando sus víveres en el comercio, en el comercio local asociado, ¿ah? Que por un lado es dinero en el bolsillo para las personas, lo ocupan en lo que realmente lo necesitan, y va dinamizando también el comercio local. Sí, mira, yo creo que es complejo. Hoy día el gobierno tiene una posición bien complicada. Hay una posición que es conocida de todos, que las pensiones son bajas, conocida de todos que el sistema no funciona como se supone que se prometió cuando se creó, lo que implica que hoy día hay una insatisfacción respecto del sistema de AFP. No más AFP es una señal, pero hoy día lo vivimos todos en carne, las pensiones que tienen nuestros familiares, nuestros adultos mayores, nuestra abuela, nuestros abuelos, nuestros papás en algunos casos. Entonces, ese escenario hace que finalmente el tema de la AFP sea un tema muy sensible. Y efectivamente, además, a eso hay que sumarle el sistema individualista en el cual nosotros también está inserto en este país, en el cual no es de colaboración, o sea, que la gente salga a jugar a la pelota, que la gente igual salga y no le importe si se contagia a otros. También tiene que ver con el sistema individualista en el cual nosotros hemos crecido en el país. Y que va de la mano con un sistema que es muy, muy neoliberal. Ahora, esto es complejo si lo llevamos al 10%, porque el 10% la gente siente de alguna manera, como algo lo mencionaba Lorena, que también es muy propio de cada uno, son sus propios ahorros, pero también se hace complejo, y no porque el día de mañana se vaya a perder la jubilación o vaya a ganar muy poca jubilación, no es un tema hoy día. Yo creo que el problema hoy día lo tiene el gobierno, porque esa solución es una medida cortoplacista. Si bien es muy popular,
todo el mundo quiere su 10% y la gente ya visualiza qué comprar o no comprar, pero hay que entender también el nivel de uso. Cada uno va a tener la libertad de hacer lo que quiera con su 10%, pero lo más probable es que no le dure 6 meses ese 10%. Tiene que ver mucho su capacidad de ahorro, su capacidad de cuánta plata pueda sacar en la AFP, pero también con el estilo de vida que tiene cada familia, o cuántas personas son por familia. Entonces, ese 1.000.000 o 4 millones de lo que se habla, solo pensando en que sí va a funcionar, no le da solución a la gente que está cesante, porque la gente que está cesante hoy día va a seguir cesante en los próximos 3 meses, porque el COVID no se ha ido y todavía no tenemos vacuna, y va a seguir cesante probablemente un par de meses más. Y pensemos a que vamos a llegar a diciembre, ese monto del 10% de la AFP no le va a dar solución a eso, por lo cual aquí el gobierno va a tener que ser un poco más hábil y hacer una apuesta mucho más grande de que dé sustento económico, porque aquí no solamente está el que sea ellos más osados de lo que han sido hoy día, porque de verdad, categoría de mezquino, por decirlo de alguna manera, sin sacar plata de los ahorros que tiene el Estado, como país, como Chile, no han echado mano. Y hoy día pedirle a la gente que pueda ocupar su 10%, sí, es una ventana, pero solo eso. No es una solución a largo plazo. Hoy día tenemos cesantía de 2 cifras y esas 2 cifras además pueden seguir aumentando. Y eso que implica que el levantamiento de la economía se hace muy complicado. Entonces hay una ruedita que es muy integral y es muy compleja, que si bien todos podemos sacar nuestro 10% o lo que tengamos de 10%, para las personas que están sin empleo no es una solución. No con eso sí, es una solución, alguien piensa hoy, pero para el gobierno es un problema, porque cuando ese 10% se logre sacar y no tengan una solución de respuesta para los próximos meses que vienen, igual de cesantía y mucho más duro, eso es un problema para el gobierno. Porque esa sensación o esos WhatsApp o esas imágenes para cerrar, de estallido 2.0, le suma mucho ingrediente el hecho que tú puedas sacar tu dinero y que finalmente el Estado, como Estado, no como gobierno, no te ofrezca una alternativa para poder salir de esta pandemia en tu situación económica familiar. Yo comparto absolutamente contigo, Scarlett, y yo por eso planteo que son carriles distintos. Yo creo que el 10% tiene que ver con el tema de la AFP y de las pensiones, las bajas pensiones que recibimos los chilenos y chilenas al momento de jubilar, ¿no? Por lo menos la gran mayoría. Cuando tú revisas tu cartola y ves que tu 10%, en muchos chilenos lo perdimos entre los meses de enero hasta ahora. Perdimos el 10% de nuestros ahorros. Por las malas inversiones que hicieron nuestras AFP. Entonces, que te digan que tu jubilación va a ser mala si tú retiras el 10%, muchos chilenos sentimos que da lo mismo, si finalmente estás perdiendo en un negocio que no es negocio para ti, y que es mejor utilizarlo ahora. Ese es un carril. El otro carril tiene que ver principalmente con el estado de emergencia que tenemos hoy día, la incapacidad del gobierno de dar respuesta ante una emergencia para que los chilenos y chilenas dispongamos, sobre todo aquellos que están viviendo un problema importante de cesantía, dispongan de recursos para poder mantener a sus familias. La canasta con alimentos no te paga la luz, no te paga el agua. Y eso es un problema. No compras el gas con eso, no compras parafina con eso. Y lo que está pasando hoy de no tener liquidez para poder solventar problemas que son reales, que cuando te dicen use el préstamo que se está entregando hoy día y la banca revisa tus antecedentes y ves que estás moroso en los últimos meses, no te presta, tampoco a los pequeños empresarios. Eso va produciendo un ahogo constante y eso sinceramente no se va a solucionar con el 10%, eso está claro. Porque esta problemática va a ir creciendo y la economía que está afectada hoy día se va a ver mucho más impactada dentro de estos meses y los próximos. Así es que claro que tiene una gran tarea el gobierno y allí no está en discusión las propuestas pobres que ha ofrecido para ir solucionando este tema. Llegando ya al final del bloque, bueno, queda por ver qué va a pasar la próxima semana. Vamos a
Vamos a ver cómo va tanto el devenir de la pandemia en sí, como todo lo que está alrededor de ella en términos parlamentarios. Los alcaldes también muchas veces ponen muchos puntos sobre la mesa. En educación probablemente se van a venir también varias discusiones. Y contarles que de vuelta del bloque vamos a tener de invitada a Vivian Alfaro, jefe de DAM de El Carmen, y nos va a conversar acerca de cómo ha sido el tema de la educación en estos tiempos. De una comuna que tiene, si bien tiene una importante matrícula urbana, también tiene muchos colegios en sectores rurales. Alta ruralidad. Alta ruralidad, así que va a ser interesante esa conversación. Así que han invitado a la vuelta del corte acá en Ruta Ñuble. Vamos y volvemos.